Durante estos meses hemos podido recordar y reconocer a Alberto de Palacio Elizar, natural de la localidad de La Bortana de Sara, afincado en Vizcaya, que tuvo que huir al exilio tras la guerra civil. Una persona y un arquitecto excepcional que nos legó su gran obra. El puente de Vizcaya ha formado parte y sigue formando parte del paisaje cotidiano de tantas y tantas generaciones de guechostarras y de portugalujos y portugalujas. Asumimos con naturalidad su impactante presencia sin ser plenamente conscientes de su trascendencia y de los valores innegables de los que se encuentra revestido.